Movimiento estudiantil de 1968 en México y Francia. El movimiento estudiantil de México inició en julio y terminó en una matanza estudiantil. El origen de este movimiento surgió de un conflicto entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Isaac Ochoterena, instigados por un par de grupos porriles conocidos como los Arañas y los Ciudadelos. Cuando el cuerpo de granaderos trata de detener el conflicto, comienzan los ataques entre los policías y los estudiantes, quienes ya se encontraban en sus planteles un día después del conflicto. Los estudiantes respondieron solo con gritos y silbidos, pero al ver que los granaderos comenzaron a lanzar piedras, se defienden como pueden. Una sección de granaderos llega a la vocacional 5 y tras invadirla golpean a varios alumnos. Desde que el cuerpo de granaderos invadió la Boca 5, se formó un comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, declarando una huelga indefinida. Después de 2 marchas que se realizan el 26 de julio de 1968, más de 5,000 estudiantes que se manifestaron en el Zócalo provenientes del casco de Santo Tomás, se desarrollaron conflictos entre estudiantes y policías, provocando que un día después los estudiantes tomaran las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, en señal de protesta por la represión. A partir del 29 de julio, el IPN se une a la huelga indefinida. Para este entonces ya se tenía definido el pliego petitorio con 6 puntos, los cuales eran: número 1, libertad de todos los presos políticos. Número 2, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Número 3, desaparición del cuerpo de granaderos. 4, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola. 5, indemnización. Las marchas más significativas de este movimiento fueron la del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, la del 13 de agosto, la del 27 de agosto convocada por el Consejo Nacional de Huelga y la Marcha del Silencio realizada el viernes 13 de septiembre. Tras no cumplirse el pliego petitorio, llega el 2 de octubre. El movimiento estudiantil convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las 6 de la tarde con 10 minutos, un helicóptero que sobrevolaba el mitin lanzó una bengala en señal del comienzo del tiroteo en contra de los estudiantes. Las balas no cesaron sino hasta la 1 de la mañana, de acuerdo a la información manejada por distintos medios de comunicación. Se calcula que participaron cerca de 5,000 soldados armados. Fotos publicadas en 2002 demuestran la existencia del Batallón Olimpia, un cuerpo armado que la presidencia de Díaz Ordaz nunca aceptó que existía. Pero este movimiento no fue el único en 1968. Se puede hablar también del movimiento de Francia. Mayo del 68, la revolución que jamás tuvo lugar. Un viejo dicho popular francés afirma que cuando París tiene fiebre, tiembla Francia entera. Este movimiento, al igual que el de México, fue conmocionado por una rebelión estudiantil, una revuelta más cultural que política que comenzó en el suburbio parisino de Nanterre, terminaría paralizando todo el país. Era el 22 de marzo de 1968. Decenas de jóvenes ocuparon un edificio de la Universidad de Nanterre en el oeste de París en protesta a la guerra de Vietnam y exigiendo que se levantaran las leyes que les prohibían a hombres y a mujeres compartir dormitorios universitarios. Hacía 3 años, Estados Unidos se había unido oficialmente a la guerra de Vietnam, un conflicto al que muchos de los jóvenes se oponían y al que, sin embargo, fueron a luchar por una causa en la que no creían. El 2 de mayo se decretó el cierre de la Universidad de Nanterre. Al día siguiente, y con los ánimos agitados, los estudiantes se enfocaron en un objetivo más ambicioso, la célebre Universidad Parisina de la Sorbona. En medio de los enfrentamientos, al igual que en México, la violencia policial sería el común denominador. Los trabajadores eran conscientes de que sus condiciones laborales no eran las adecuadas. 3 aspectos definían sus condiciones de trabajo. Número 1,
la suciedad de su espacio de trabajo; 2. La fatiga al exceso de ruido, calor o de frío; y 3. El hostigamiento. Al día siguiente comenzaron las huelgas de los trabajadores, quienes ocuparon las fábricas. El éxito de esto fue que también se unieron los trabajadores del sector privado, de forma que entre el 19 y 25 de mayo todo el país estuvo paralizado. Los analistas coinciden en que estas protestas no fueron una revolución, pero sí un movimiento lo suficientemente grande para ser recordado. En la actualidad, las calles de París han sido testigos de una nueva serie de huelgas, protagonizadas por los mismos sectores que guiaron la revuelta en 1968. По вопросу об организации Восточного